¿Sabía que el 50% de las mujeres tiene intolerancia a la lactosa? Este problema se produce cuando la enzima llamada lactasa no es capaz de ayudarnos a digerir y absorber la lactosa, que es el azúcar más importante de la leche. Sí, la intolerancia a la lactosa parece que es bastante más común de lo que uno cree. Y el resto de los 50% uno no sabe que tiene intolerancia y la tiene. Me imaginaba que había muchas cifras por la cantidad de productos que están saliendo al mercado, digamos, que puedan solucionar esa intolerancia. El hecho de que la mitad de la población femenina sufra de intolerancia a la lactosa es preocupante, sobre todo si se considera que la mayor expresión de esta se presenta en los adultos mayores y adultos jóvenes. ¿Y usted sabe si tiene intolerancia a la lactosa? La verdad no sé si tengo intolerancia a la lactosa, pero por ejemplo los productos lácteos, la leche, no me gustan hace mucho tiempo. Voy al supermercado y trato de comprarme una leche que salga sin lactosa, porque tomo la leche normal y la verdad es que me siento un poco mal del estómago. Si no sabe cómo detectar este problema, ponga atención. Si al tomar lácteos y de inmediato tiene deposiciones líquidas, distensión abdominal, meteorismo, flatulencias, dolor abdominal o cólicos intestinales, entonces tiene intolerancia a la lactosa. Siento mucho dolor, cólico, mucha hinchazón, eso más que nada. Lo que consumo es como queso y a veces yogur, pero jamás he sentido molestia al consumirlo. Se me hinchaba mucho la barriga, se me revolvía todo, era cada vez que tomaba un lácteo. Lo que debe saber es que no todas las personas tenemos el mismo nivel de tolerancia a la lactosa. Asimismo, hay alimentos que tienen más lactosa que otros, pero cualquiera sea el caso, lo recomendable es visitar a un especialista, quien le dirá si deja de comer alimentos con dicho componente o solo los debe reducir. ¿Y usted sabe si tiene intolerancia a la lactosa? Ya está junto a nosotros aquí en el estudio Edith Pérez, gastroenteróloga del Hospital Clínico Universidad de Chile. Quiero que nos diga qué es la intolerancia a la lactosa, doctora. Todos ustedes en sus casas a empezar a escribirnos al hashtag Hola Chile en la red sus preguntas. ¿Qué es precisamente? Hoy el hashtag Hola Chile te acompaña. Gracias. Día lunes. Doctora, ¿qué es precisamente la intolerancia a la lactosa? Lo primero que hay que entender para entender lo que es la intolerancia a la lactosa es saber lo que es la lactosa. Ya. La lactosa es un azúcar que está presente en la leche y por lo tanto también está presente en el resto de los productos lácteos. En la leche descremada, en todas las leches. Todas las leches. Ya. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la gracia de la lactosa? Cuando uno ingiere leche, la lactosa llega al intestino delgado, duodeno, principalmente, donde hay una enzima que hace que esta azúcar se haga más pequeña para que esta pueda ser absorbida por el intestino, llegar a la sangre y servir obviamente como un nutriente. ¿Y cuál es el problema? El problema ocurre cuando esta enzima que está en el intestino, que se llama lactasa, por eso degrada la lactosa, se encuentra deficiente. Y vamos a ver que, por ejemplo, el 70% de la población mundial tiene una predisposición genética a tener una disminución progresiva de la actividad de esta enzima. O sea, ¿puede ser hereditario esto de ser intolerante a la lactosa? Cuando uno habla de hereditario, en realidad lo que está hablando de que existe esta predisposición genética en el 70% de la población. ¿Y qué pasa con el resto de la población? El 20% generalmente está principalmente ubicada en el norte de Europa, por ejemplo, en Finlandia, en Holanda, en Noruega, que son países que previamente se habían dedicado mucho tiempo, por ejemplo, a el cuidado, por ejemplo, del bovino, que de alguna forma la alimentación estaba basada en productos lácteos. Por lo tanto, de alguna forma, esa población, claro, mantuvo esos genes y obviamente el resto de la población, que ya no estaba dedicado a eso, empezó a disminuir. Claro, esa ¿Es más común en los hombres o en las mujeres esto de la intolerancia a la lactosa? Porque vemos que el 50%, o sea, la mitad de las mujeres tienen este problema. Lo que pasa es que si uno hace un análisis a nivel general, uno podría decir que por lo menos la población chilena, la presencia de mala absorción, que es distinto a la presencia de intolerancia a la lactosa, son dos conceptos distintos, está presente aproximadamente en el 50% de la población. Y de esos por lo menos el 40% es intolerante a la lactosa. ¿Qué es la intolerancia? Que esto es un concepto que hay que tener presente. Mala absorción es que yo no puedo absorber la lactosa. Esto es decir que la enzima no la tengo o tiene muy poca actividad, por lo tanto no la puedo digerir y procesar y absorber. La lactosa está floja. Así es.
Y provoca unos síntomas en nuestro organismo. Provoca síntomas en el organismo que ustedes a lo mejor ya han descrito muy bien y también apareció en la nota, que son la diarrea, la distensión abdominal, porque esta lactosa, ¿qué es lo que pasa? Llega indemne al colon y en el colon todas las personas tenemos bacterias, que son bacterias que de alguna forma están conviviendo con nosotros. Cuando llega la lactosa a estas bacterias que están en el colon, la lactosa es digerida por estas bacterias. Por lo tanto, se produce una fermentación y liberación de gas. Doctora, entonces, ¿qué voy a sentir? Hinchazón. Pero espérame, entonces, los síntomas son diarrea, hinchazón, dolor abdominal. En algunas personas aparece, por ejemplo, también sensación nauseosa, pero principalmente esos tres síntomas son los principales. ¿Y tienen que estar presentes los tres o puede ser uno solo para ser intolerante? No necesariamente. Por ejemplo, hay personas que sienten, por ejemplo, después de consumir productos lácteos, a lo mejor sensación de que está sonando el estómago, produce hinchazón, etcétera, pero no necesariamente los tres. Doctora, a mí me llama la atención porque, por ejemplo, hoy día uno va al supermercado y te encuentras en las góndolas muchas marcas y distintas leches sin lactosa. Pero hace 10 años atrás prácticamente no existía, o 15 años atrás, prácticamente no existía. Entonces, ¿qué hace que cada vez sean más las mujeres y hombres que son intolerantes a la lactosa? Porque mucha gente habla como de una pseudomoda, porque hace 20 años como que prácticamente no existía, uno no se conocía. O lo sufríamos y no sabíamos lo que era. Yo creo que a lo mejor va por ese lado, que a lo mejor la gente era menos consciente del problema y en realidad la mayor parte de la alimentación o la riqueza alimentaria está dada por los productos lácteos, por lo tanto te obligaban igual, obviamente a consumir productos lácteos, pero esto es verdad de que en la medida que va aumentando la edad y con el tiempo cada vez nosotros nos vamos haciendo más intolerantes. Doctora, las mujeres, tú me habías preguntado por las mujeres son las que más consultan por este tema, pero no quiere decir que los hombres tengan menos intolerancia. Vicky. Doctora, pero usted decía que esto es por falta de esta enzima, la lactasa, que es la que degrada la lactosa, ¿cierto? ¿Hay algún suplemento que uno pueda tomar para que justamente haga ese efecto, que pueda degradar la lactosa y evitar este problema? Eso es principalmente cuando ya nos enfocamos al tratamiento. Una de las alternativas de tratamiento, por ejemplo, si uno no quisiera o quiere ir, por ejemplo, a un matrimonio, quiere salir, quiere pasar un buen momento y comer y en realidad no estarse privando de todas las cosas y estar analizando qué es lo que tiene o no tiene lactosa porque me voy a sentir mal, existen preparados que tienen lactasa. Y yo puedo ingerir esa lactasa, tiene una marca comercial que no vale la pena mencionar, y esa lactasa yo la puedo ingerir, por ejemplo, 15 minutos antes de consumir el alimento que es rico en lácteos y no voy a tener síntomas. ¿Por qué? Porque va a estar supliendo la actividad de esa enzima. Doctora, se pueden. Doctora, tenemos preguntas para usted de Twitter que dice lo siguiente, Pilar. Yo quedé intolerante desde mi embarazo, antes ningún problema y desde que tuve a mi hijo no pude volver a tomar leche. ¿Puede ser que uno le cambie la tolerancia a la lactosa con un embarazo? Yo creo que más que eso, principalmente lo que cambia la tolerancia a la lactosa es el tiempo y la edad. Progresivamente esto se va perdiendo. Entonces, por ejemplo, lo que a lo mejor hace 2 años a mí no me hacía nada una taza de leche o 2 vasos de leche, ahora a lo mejor no lo soy capaz de tolerar y puedo tolerar a lo mejor una taza de leche. Y en ese sentido, por ejemplo, hay niños que también se muestran intolerantes a la lactosa. O sea, mi hija yo lo descubrí al año porque le di un helado de crema y fue automático. O sea, se comió el helado y le dio diarrea. Y yo pensé que era porque no estaba acostumbrada a comer helado. Claro, o estaba vencido, no sé. No, ¿cómo le dar de helado vencido? No, uno no sabe, uno puede comprar helado en cualquier parte. No, pero después volví a hacer lo mismo y le pasó lo mismo. Entonces, ¿a los niños también le está afectando? En general, cuando uno habla de intolerancia a la lactosa en niños, se describe principalmente después de los 2 años en adelante. Nosotros normalmente, cuando estamos en el proceso de gestación, tenemos ya actividad de la lactasa y la expresión máxima de esta actividad de la lactasa es aproximadamente al periodo del nacimiento, que de alguna forma es donde el recién nacido y el lactante tiene que estar constantemente ingiriendo la leche materna. ¿Ya? Y esto posteriormente, a la medida que va decayendo la lactancia, esta también va a ir disminuyendo porque eso está genéticamente predeterminado. Entonces, cuando ya llegamos a la etapa adulta, casi prácticamente tenemos muy poca actividad de la lactancia.